Hola, Giver. Hola Juan, hoy vamos a conversar un hecho histórico trascendental muy controversial para los guaracinos, como fue la fundación de la reducción de indios de San Sebastián de Huaraz. Pero antes, veamos lo que nos tiene que decir el escritor e historiador guaracino Marcos Yauri Montero. Nosotros los guaracinos hemos aceptado la fundación de Huaraz la fecha del 20 de enero de 1574. Esa fecha se realizó la concentración de los 42 pueblos que poblaban la zona de Yahuaraz y de Illacuaraz en un solo lugar, que fue el casco que ocupa actualmente la ciudad de Huaraz. A este acto se llama la reducción. ¿En qué consistía la reducción? Era la concentración de pueblos dispersos en un solo lugar, porque debido a la política española era muy fácil cobrar los impuestos cuando estuvieran juntos todos los pueblos, y al mismo tiempo era fácil la tarea de la evangelización. Toda fundación de ciudad obedecía o tenía un gesto simbólico que consistía de que quien fundaba una ciudad arrancaba hierbas, golpeaba 3 veces el suelo con su espada y retaba a alguien que se opusiera a la fundación. Luego de este acto se realizaba la ceremonia de la misa y la ciudad quedaba fundada. Este acto simbólico no se realizó en esa fecha del 20 de enero del año citado, sino fue un acto violento. Los pobladores de las 42 yactas o ciudades fueron traídos violentamente a la zona de la Pampa de Huaraz, y allí se dio por fundada la ciudad, dividiendo el espacio en manzanas que obtuvieron la figura cuadrangular. De tal manera que esta fundación no carece de ese gesto simbólico, y al mismo tiempo Huaraz jamás asumió el diseño arquitectónico que era de costumbre. ¿Cómo era ese diseño arquitectónico? Tenía 3 anillos concéntricos. El primer anillo, ocupado por los españoles principales, que eran propietarios de manzanas donde erigieron sus residencias. En el centro, la plaza de armas con el reloj, y alrededor los locales públicos del Estado. El segundo anillo estaba ocupado por las viviendas y los solares de los españoles de segundo orden. Y el tercer anillo, que era la periferia, era un lugar ocupado por la gente plebeya, por lo común los esclavos negros o españoles pobres. Este diseño no tuvo Huaraz. Y de esto deducimos que Huaraz no ha tenido una fundación. Y al mismo tiempo deducimos por qué Huaraz no ha tenido nunca edificios coloniales con escudos y blasones. Porque los españoles que fueron los primeros habitantes de esa zona fueron españoles de segundo orden. Y la población total era una población de gente nativa. Sobre este casco viejo se fue transcurriendo el tiempo, y de acuerdo al transcurso del tiempo se fueron edificando el Huaraz que nosotros hemos conocido en la década de 1930, o sea, al terminar el primer cuarto del siglo XX. En ese tiempo Huaraz estaba entrando en un proceso de modernización. Diríamos que la primera modernización la realizó el alcalde Pedro García Villón, y la segunda modernización fue en la década de 1920 al año 30, que algunos historiadores consideran el tiempo de la bella época. Y por último,
De esa época hasta 1970, Huaraz se estaba modernizando. Huaraz había entrado en la modernidad y desgraciadamente esa modernidad se hizo trizas cuando estalló el terremoto de 1970 que pulverizó el Huaraz antiguo y el Huaraz moderno. Muchas gracias. Bueno, muy interesante lo que nos dice el historiador Marcos Yauri Montero acerca de la fundación de Huaraz. Sin embargo, a través de este diálogo con Hiver, vamos a tratar de desarrollar el proceso que se dio para la fundación del pueblo de San Sebastián de Huaraz. A eso, partamos de las siguientes preguntas. El proceso de conquista o invasión española a tierras ahora peruanas fue para ti un proceso históricamente irreversible. Yo creo que es la expansión que estaba llevando el mundo europeo allá en el siglo XV, con los primeros descubrimientos, sobre todo tratando de llegar a Oriente, había iniciado ya una vorágine de viajes que no iban a tener fin. La llegada de Colón fue solamente una de las expediciones que llegaron a América. Y si no era Colón, hubieran sido con los españoles, hubieran sido los ingleses, los holandeses, los franceses y todos estos imperios europeos que ya estaban dando la vuelta al mundo y tratando de conocer las riquezas de estas nuevas tierras. Entonces yo creo que si no venían los españoles, hubiéramos tenido acá los ingleses, y quizás con los ingleses actualmente nos hubiera ido peor, ya que vemos que en Norteamérica, donde llegaron ellos, la población indígena desapareció casi en su totalidad. Solamente fueron puestos algunos en reducciones de indios en estos lugares que se llaman reservaciones, y han sobrevivido pues vestigios de esas poblaciones. Sin embargo, nosotros, para nuestra suerte, tuvimos este proceso de mestizaje, del cual todos somos partícipes, o casi la gran mayoría, y pues somos la confluencia de estas dos culturas. Es una cosa que tenemos que celebrar, porque ahora mismo tenemos pues este variopinto de razas y de nuestra cultura que es tan rica gracias al encuentro y la convergencia pues, de todos mundos que han ido paralelos y han llegado hasta la actualidad. ¿No te parece? Sí, me parece. Entonces, ha habido desde los inicios del siglo XIX hasta el siglo XX muchos personajes en el mundo intelectual que veían o explicaban y analizaban que este proceso para cada uno de ellos fue bueno o fue malo. Para el Perú, al siglo XXI, ¿fue bueno o malo este proceso de conquista o invasión? Yo pensaría que no podemos ser tan tajantes, pero tenemos que vernos como lo que somos actualmente. Como dije, un pueblo mestizo, un pueblo que ha sido la convergencia de dos culturas. Nuestra comida está siendo reconocida a nivel mundial justamente porque lleva sabores de todo este planeta, de diferentes civilizaciones. Y eso es lo que somos nosotros, una esencia de muchas culturas, las culturas prehispánicas con las culturas europeas que se juntaron, y luego llegaron los asiáticos, la llegada de los africanos y más europeos que llegaron el siglo pasado, han hecho que pues, nuestra riqueza cultural sea mayor. Entonces yo veo algo positivo en esta convergencia. No ha sido pues, una eliminación de nuestra identidad, al contrario, nos hemos visto fortalecidos por muchas corrientes culturales a través de muchos siglos. Hiver, y procediendo con nuestra charla, ¿tú crees que se debe de conmemorar las fundaciones de pueblos y ciudades por parte de los españoles? Desde mi parecer, yo creo que sí. Si bien los indigenistas o la corriente indigenista en el Perú y en América del Sur, sobre todo, ¿no? Dicen de que ya existían los pueblos, en muchos casos ya había muchos vestigios de la existencia de poblaciones y ciudades y asentamientos, pero el punto es de que estos asentamientos ya no han tenido, digamos, una datación, ¿no? De fecha, en primer lugar,
Pero también en segundo lugar es que, como decías hace un momento, que somos un país mestizo y como tales nosotros provenimos de dos grandes culturas o civilizaciones. La civilización andina o cultura andina y la civilización occidental, que fue traído o llegaron a estas tierras a través de los españoles propiamente, ¿no? Entonces, esta convergencia, al cual les explicamos hace un momento, ¿no?, hizo posible justamente la generación de un nuevo pueblo, de una nueva civilización, de una nueva cultura sobre todo. Creo que no civilización, creo que sería muy fuerte, pero al menos creo que fue el nacimiento, esta convergencia fue el nacimiento de una nueva cultura, que es la cultura mestiza que existe hasta hoy en día, y que esta cultura mestiza, después de la Revolución de Velasco, creo que se está afirmando más y se está expandiendo, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un proceso de desarrollo, ¿no?, de esta cultura mestiza, y yo creo que vamos a fortalecerlo, y creo que en el futuro va a ser mucho más fuerte que hoy en día. Entonces, cuando decimos, si hay muchos intelectuales que pueden decir, que pueden negar la fundación española, ¿no?, y que para ellos fue la llegada, ¿no?, de muchos males a estas tierras. Pero también, como le explicabas, si bien como en toda conquista e invasión o imposición de una cultura sobre otro, hay siempre muertos y heridos, pero también trajeron muchas cosas buenas de Occidente. Entonces, la ciencia, tecnología, ¿no?, el humanismo que después llegó, y muchas ideas de que, tal como existían ya quizás anteriormente, había también todo un proceso de homogenización de las clases sociales, de algún modo, porque siempre yo creo que toda sociedad, tanto socialista, comunista o capitalista o imperialista, siempre hay una estructura social, una estructura administrativa, y eso existe. Lo que se buscaba, yo creo que en todo momento, o lo que se busca, es el bienestar humano. Entonces, el punto es de que simplemente también con Occidente llegaron muchas ideas, no solamente buenas, sino también algunas que como en el mundo occidental también hacen daño a la gran humanidad. Pero eso es un proceso, es muy humano todo ello, ¿no?, porque la humanidad va creciendo en cada periodo. Entonces, la fundación de Española, desde mi punto de vista, es la fundación de un pueblo mestizo que es el Perú actualmente. Sí, es interesante ese análisis, en realidad, y comparto contigo mi opinión de que los pueblos pues tuvieron un punto de partida, los pueblos actuales, de los cuales tenemos que sentirnos orgullosos y celebrarlos a la medida de lo posible. Juan, entonces, la fundación de pueblos según la concepción española fue considerada como una necesidad para hacer posible la gobernanza de los virreyes, para facilitar básicamente la administración, el cobro de impuestos, el control y la evangelización de los indios, ¿no? El virrey Toledo fue el que llevó a cabo, ordenando la fundación de las reducciones de indios. Para este objetivo, Juan, ¿qué características o elementos urbanísticos, sociales, económicos tuvieron estas reducciones? Sí, Giver, efectivamente, fue el tratar de controlar a las poblaciones por el tema de los impuestos, sobre todo la evangelización, y pues tener en los inicios un férreo control sobre todo el sistema económico. Pero mira, déjame decirte que este proceso se inicia antes con las ordenanzas de Felipe II, sobre estas ordenanzas se llaman descubrimientos, poblaciones y pacificaciones, elaboradas en 1573, casi un año antes de la fundación estamos viendo que la fundación del pueblo de San Sebastián de Huaraz. ¿Qué nos dicen en estas ordenanzas? Hablan del urbanismo para la América virreinal. Entonces, de acuerdo a la pregunta que me acabas de hacer,
¿Qué características tenían estos nuevos centros urbanos? Pues mira, los elementos básicos de estas fundaciones eran, primero, trazar una plaza central y en esa plaza central colocar la iglesia matriz. Y lo interesante es de que la plaza de Huaraz, la plaza central que tenemos ahora, la que llamamos Plaza de Armas, se encuentra ubicada en el mismo lugar que fue ubicada hace más de 400 años cuando se realizó la fundación de Huaraz. Y nuestra iglesia matriz o nuestra catedral está casi en el mismo lugar donde se ubicó en ese hecho tan trascendental. También se ubicaba la cárcel, se ubicaba el cabildo, se ubicaba la casa de los curacas o caciques principales. Otro elemento, urbanístico de estos nuevos pueblos era el trazado de calles. De cada esquina de la Plaza de Armas se comenzaban a trazar las primeras calles paralelas y longitudinales a este espacio. El diseño de las casas era otro elemento urbanístico que tenía todas unas características. Las ordenanzas de Toledo decían que tenían que tener estos espacios patios interiores con aposentos grandes, con habitaciones separadas para hijos e hijas de los caciques y para la servidumbre. Muy interesante, porque este rasgo de las casas las hemos visto hasta antes del terremoto, en esas casonas que colapsaron en el año 70. Cuando nos hablan de la casa del cacique, por ejemplo, ¿no? debe de ser grande, con más comodidad que la de los indios del común, donde hay al principio un patio y aposento bastante grande donde se pueda reunir el cacique con los principales indios del repartimiento. Se pensaba inclusive en un área donde podría recibir a las visitas o cuando tenía reuniones oficiales. Una sala espaciosa donde el cacique pueda comer y puede estar en el día. Una cámara y recámara para que las primeras duerman el cacique y su mujer y en la segunda las hijas. Otras 2 piezas para los hijos varones, una cocina, corrales necesarios, así como aposentos para el resto de la servidumbre. Todas las casas eran cuadriláteros de un solo piso en ese momento. Tenían paredes de piedra, adobe y barro, atravesadas por vigas de aliso o quichua y cubiertas de paja de ichu. Entonces nos podemos dar más o menos una idea cómo eran esas primeras casas que se construyeron en ese Huaraz antiguo, que eran de adobe con techos de paja, ¿no? Todavía no, el elemento de la teja no se incorporaba a la arquitectura. Interesante, ¿no te parece? Muy interesante, ¿no? Entonces, yo creo que muchas personas todavía no saben qué elementos, cómo se constituyeron estos pueblos fundados por los españoles, estas reducciones de ellos. Entonces había ya toda una planificación, ¿no? para estos hechos. Y muy interesante porque lo que acaba de decir, porque que los curacas, ¿no? Tenían ya unas residencias, ¿no? Digamos, no tan paupérrimas como muchas veces se pensaba, ¿no? Sino que también, ¿no? Todavía el poder de los curacas estaba vigente. Entonces yo creo que debemos recordar esos elementos, ¿no? En este proceso de fundación. En el proceso de fundación, como vienes explicando, es que si bien se tenían ya una planificación urbana, en esta planificación urbana, ¿no? Tenía preponderancia, ¿no? La casa donde iban a habitar los que iban a administrar en la práctica, ¿no? Y los que iban a recoger impuestos en la práctica, ¿no? En un territorio, en una zona que lo llamaban corregimientos, ¿no? Y que ellos lo iba a ser administrado o iba a ser desarrollado por los curacas que en ese momento mantenían su poder y sus cargos, ¿no? Muy interesante ese pequeño detalle que se ha resaltado. Ahora, dentro de este proceso de planificación urbana, ¿has encontrado algún ejemplo de estos actos de fundación? Sí, mira, y como lo dijiste, ¿no? Tanto Huaraz y cientos de pueblos de nuestro país han tenido un proceso de fundación, pero lamentablemente los papeles, esas actas de fundación se han perdido. Pero para nuestra suerte, todavía existen algunos documentos. Uno de ellos, como nos cuenta el historiador Valdemar Espinosa,
el de la fundación del pueblo de Olmos, allá en Lambayeque, y otro que se encuentra en el archivo regional, que nos habla de la fundación del pueblo de Tigyos, allá en Cajatambo. Esta fundación se realizó el 12 de octubre de 1573 por el mismo capitán Alonso Alonso de Santoyo, que redujo o fundó el pueblo de San Sebastián de Huaraz. Entonces, es gracias a este documento que más o menos tenemos la idea de cómo era el proceso de fundación. Y te lo voy a tratar de resumir de este proceso, que es muy interesante también para ver muchos detalles como tú ahora los estás percibiendo. Primero, antes de la llegada del visitador, se enviaban notificaciones a todos los pueblos para que estén preparados. Se notificaba primero a los caciques principales de estos territorios, que eran la autoridad máxima. Luego se notificaba a los encomenderos. Entonces, creemos que el hijo de Sebastián de Torres, porque Sebastián de Torres ya había fallecido, el encomendero de estas tierras, fue notificado y se le avisó que iban a llegar a fundar el pueblo. También se notificaba a los encomenderos vecinos. En este caso sería a la familia Aliaga, que estaba en poder la encomienda de Recuay, en la parte sur, y en la parte norte al administrador de la encomienda de los Pizarro, que le pertenecía en ese entonces a doña Francisca Pizarro Yupanqui, que se encontraba en la corte de España viviendo, pero tenía un administrador en sus tierras aquí en el norte del Callejón de Guaylas. Esa era la primera parte. Segundo, se procedía con el reconocimiento del terreno. Como hizo en Tigyos, en Huaraz debió haber subido a una parte alta para avistar el terreno. Se supone que este lugar debió haber sido el cerro de Pumacayán, de donde tenía un buen panorama de todo este valle. Luego de eso venía la toma de posesión. Es interesante porque acá dice, bajo apercibimiento daría la posesión a los caciques e indios de Huaraz y Yaguaraz. Tú sabes, eran esas dos parcialidades que habían acá. De las dos partes que se llamaban Ichoc y Ayauca Huaraz. Luego, desde un punto central, gritaría el visitador, Alonso de Santoyo, 3 veces la palabra posesión. Posesión, posesión, posesión. Y de esta manera los caciques y todos los indios del común quedaban en posesión del espacio. Entonces este era el proceso de fundación. Pero todavía no se llegaba al proceso de fundación propiamente dicho. Luego de este acto se daría la tarea de fundación destruyendo la antigua Yacta. Porque acuérdate, cuando los españoles pasan por aquí en 1533, en su camino hacia Pachacamac, dice que el curaca Puma Casillay, que vivía alrededor de Pumacayán, lo recibe e inclusive tenía un hato de 200 llamas para dar de comer a esa comitiva gigantesca que pasó. Entonces eso nos da a entender de que había una pequeña aldea por la zona de la Soledad, donde actualmente pues está la huaca de Pumacayán. Y esa sería la antigua Yacta, y donde se ubicarían los primeros españoles a vivir junto con los nativos de esa zona. Entonces, ¿qué pasó? Se tenía que destruir esa Yacta para dar inicio a la nueva población. Entonces acá dice que la antigua Yacta de Huaraz, con sus casas circulares de barro y las chozas de los indios de servicio, dando paso a la nueva población de cuadrícula, delineando calles rectas a cordel trazados desde la plaza principal, ubicando la iglesia matriz, como dijimos, el cementerio que se encontraba junto a la iglesia matriz, los solares que se convertirían en la casa de los principales de ambas parcialidades, tanto de Ichoc y de Ayauca, y por supuesto el cabildo de indígenas. Luego venía el tema del nombre. Entonces, parece que el visitador Alonso de Santoyo fue el que le dio el nombre a este pueblo. Al momento de la fundación le puso el nombre del patrón de una parroquia que ya existía desde 1558 alrededor de Pumacayán. Y esta parroquia estaba dedicada nada más y nada menos que a San Sebastián. Pero también se cree que fue en honor al antiguo encomendero que había muerto, Sebastián de Torres. Entonces puede ser o porque ya existía la parroquia con el nombre de San Sebastián o por el nombre del encomendero. Y este pueblo pues fue fundado con el nombre de San Sebastián de Pampa Huaraz, como a ti te encanta llamarlo, ¿no? Muy, muy bonito nombre que lamentablemente se perdió en el tiempo. Fue usado hasta mediados
de 1800, bien entrado, ya casi llegando a 1900 en los documentos, todavía aparece el nombre de este pueblo como San Sebastián de Huaraz. Ojalá que quizás en un momento se pueda recuperar, sería también algo muy, muy bonito. Luego venía el trazado de calles. Se realizó de este a oeste y transversales de norte a sur, ¿no? Como yendo desde Centenario hacia Tatiamo. Había una calle principal que se llamaba la calle Real y dividía el centro urbano y el rural, la parte de Ichoc y de Ayauca. Esta calle longitudinal partía de la ermita desde el obraje de Santo Toribio, que corresponde actualmente a la Iglesia de la Soledad, todo ese sector. Bajaba hacia la plaza central y luego continuaba hacia el río Santa. Hay un plano de 1907 donde esta calle se podía visualizar y correspondía a lo que fue en esa época el Jirón Sucre y el Jirón Luzuriaga. Esa era la calle real del momento de la fundación, que ya habían cambiado de nombre para 1900. También el visitador tenía que informar si había escuelas en esta zona. Acuérdate que ya acá había una población viviendo. Y si no la había, pues tenía que fundar una o encomendar a los curas o indios ladinos, como se llamaban aquellos que sabían leer y escribir, para que fueran los maestros. Pero sí tenía mucho cuidado de que todos los niños y jóvenes aprendieran el español. Algo muy importante para poderse incorporar esta gente dentro de la administración pública. Y luego que el visitador partía a fundar el siguiente pueblo, en este caso pues sería Carhuaz, suponemos, los caciques se quedaban como gobernadores de este nuevo espacio urbano y tenían la obligación de que los demás indios, y sobre todo los más importantes, levantaran sus casas en este lugar. Hay que tomar en cuenta de que en estas reducciones, ¿quiénes se reducían? ¿Quiénes venían a vivir acá? Como le estábamos conversando, eran los caciques, la servidumbre y la gente y la gente más importante de todas las yactas alrededor, porque es imposible pensar de que toda la población campesina se tuvo que mudar acá, porque quién hubiese trabajado los campos, quién hubiese pastado el ganado. Entonces, por lógica, tenemos que pensar que las reducciones eran para los caciques y la gente más importante. La gente campesina siguió viviendo en las pequeñas aldeas o las comunidades, como ahora vemos que alrededor de Huaraz y junto a todos los pueblos que existen, y ellos quedarían pues al cuidado de los pastos y de la agricultura, más sus jefes estarían aquí, siendo parte del engranaje del nuevo gobierno. De hecho, pues con unas señoras casas que se les construían, estaban exentos de pagar impuestos y tenían muchas prerrogativas. Entonces, pues hubo su ayuda y ellos fueron la pieza clave en todo el aparato económico del virreinato que se estaba creando. Muy interesante, ¿verdad? Cómo fue este proceso, ¿no? Sí, muy, muy interesante, caramba, ¿no? Entonces, es de analizar y profundizar estos temas, ¿no? Y estos elementos, ¿no? Que sobre todo los elementos de estructura económica social, ¿no? Donde muchos piensan de que el antiguo sistema económico, ¿no? Construido por los incas, ¿no? Fue destruido totalmente. Pero yo creo que de una manera, obviamente, para facilitar la gobernanza, los españoles o el virreinato español lo que hizo fue justamente sostenerse en una estructura, ¿no? política, social, que tenían ya el incanato, para ellos también procurarse un mejor gobierno, porque ya existían en cada zona, existían los curacas, ¿no? Que eran también parte, ¿no? del sistema de gobierno, ¿no? En cada uno de las encomiendas, ¿no? Y que estos curacas, ¿no? Prácticamente seguían gobernando. Entonces, al final, la estructura, ¿no? Política, económica, no fue destruido, sino supervivió, ¿no? Al incanato dentro ya de la estructura de gobierno de los que desarrollaron los españoles. Muy interesante eso. Entonces yo creo que muchos desconocemos, eso no nos los enseñaron en el colegio.
Entonces yo creo que eso también puede ayudar a desmitificar mucho el escenario histórico, no solamente local, regional, sino también peruano, ¿no? Yo creo que eso lo explica muy bien, creo que María Rostrovsky y muchos otros historiadores. Yo creo que debería también profundizarse más en las currículas. Yo creo que para ver de que no todo el mundo andino fue destruido, sino se desarrollaron estructuras económicas virreinales basadas en una estructura de gobierno de curacas, ¿no? y otras estructuras indígenas para ayudar a recolectar los impuestos y a administrar a la población indígena. Sí, y ¿sabes cuándo se terminó este gobierno de los curacas, los caciques? Pues ya en la República, con Simón Bolívar. Simón Bolívar le puso fin a esa sucesión de jefes que venían desde la época prehispánica, que durante el virreinato fueron dejados en sus puestos, se conservó todo este sistema administrativo prehispánico, pero lamentablemente Bolívar, entrando en un nuevo proceso de gobierno, quitó y deslegitimizó a todos ellos de esos cargos ancestrales, por lo que se perdieron para siempre. Entonces, es increíble, ¿no? Es increíble, ¿no? Porque casi llegan al siglo XX. Lo que yo creo que muchos ven, ¿no? Solamente es, ¿no? El sufrimiento, ¿no? De los campesinos, los que labraban la tierra y los que pasteaban los ganados. O sea, que era básicamente, digamos, la clase obrera, ¿no? La última, digamos, nivel socioeconómico de una estructura social. Pero ellos también estaban asimismo en ese mismo nivel en la época de los incas, en el imperio. O sea, eran pastores y eran los que sembraban, quizás con otra estructura económica, pero estaban allí, en la base de la estructura piramidal socioeconómica. Y esa misma base era la que existía, por ejemplo, en Europa, cuando los campesinos estaban al mismo nivel de explotación. Y vemos que en Rusia los bolcheviques, en la revolución bolchevique, pues comienzan a despertar a toda esa masa oprimida de Rusia, toda esa masa oprimida campesina que no tenía absolutamente derechos, ni siquiera pues vivían en un estado casi de esclavitud. Estamos hablando ya del siglo XX. Entonces aquí, en el siglo XVI, prácticamente era el mismo sistema. Y como tú lo acabas de decir, esta masa campesina tenía jefes indígenas, pero que estaban en un nivel muy superior, casi a la par que los conquistadores. Entonces, eso también es bastante increíble. Todos los indios no eran un solo bloque. Los indios se dividían entre los que trabajaban y los que gobernaban. Entonces, el virreinato todavía conservó una estructura de indios que gobernaban a otros indios. Y que los que han sufrido, tanto en la época del imperio incaico, como en la época del imperio del virreinato, como en la época de la independencia como república, han sido prácticamente lo que ahora llamamos los campesinos. Entonces, que era la última. Los campesinos, y me imagino ya con la llegada de los esclavos africanos, entonces ellos estaban en la última, en la base de la pirámide socioeconómica. Claro, y como tú dices, recién fue en el siglo XX con Velasco. Con Velasco Alvarado. Es que se libera toda esa masa campesina que estaba casi en un grado de servilismo, casi de esclavitud en muchos casos, ¿no? Claro. Es increíble. Bien, yo creo que tanto en el imperio incaico, ¿no? Como en el periodo virreinal, como en la república, ¿no? Dependiendo, ¿no? de los gobernantes, los campesinos o los indios eran tratados bien o mal, o medianamente bien o mal. Entonces yo creo que eso dependía mucho, ¿no? de quienes estaban como personas, como jefes curacas o gobernadores, ¿no? Bueno, eso es una cuestión muy, muy interesante, muy controversial. Y quizás da pie para otro debate, temas, ¿verdad? ¿no? Exacto. Entonces yo creo que, bueno, eso ahora, es un punto muy interesante. Yo te quería preguntar otra cosa, ¿no? Con respecto a ese tema que estamos tratando sobre la fundación del pueblo de San Sebastián de Huaraz. Mira, sabiendo que desde 1576, o sea, 2 años después de la fundación,
ya se habían extraviado los documentos de ese acto. ¿Cómo se ha estimado la datación de la fecha de la fundación de Huaraz en la actualidad? ¿Qué nos cuentas de eso? La datación de la fundación de la reducción de indios de Pampa Huaraz es, ¿verdad, Juan? Un hecho bastante todavía no esclarecido. No está esclarecido por los historiadores. Porque, como decías, desde 1576, ¿no? Estos documentos fundacionales fueron extraviados. De alguna manera desaparecieron. Y desde aquel año, de aquella fecha, no se sabe exactamente cuándo fue el día o el año en que fue fundado nuestro pueblo de Huaraz. Pero sí tenemos algunos Exacto. datos Entonces, pero, que nos llevan a la fecha, ¿verdad? Exacto. Hasta justamente no se sabía estos datos hasta la década de los 70 del siglo XX, ¿no? Cuando el historiador Augusto Alberrera, ¿no? Empieza a trabajar, a investigar este tema justamente sobre la historia de Huaraz, y también el historiador ya en los años 80-90, Valdemar Espinosa, también hace las indagaciones necesarias para poder ir descubriendo las fundaciones, la datación de las fundaciones de las reducciones de indios hechos por el virrey Toledo. Entonces, esos dos historiadores son los que desde estas décadas nos han dado algunas luces para determinar las fechas de fundación de Huaraz. Por ejemplo, don Augusto Alberrera, en su libro Huaraz, historia de un pueblo en transformación, Magnífico libro, ¿no? un magnífico libro, describe que en nuestra búsqueda, dice él, hemos hallado en el legado 1, expediente 19 de curatos, habidos en el archivo histórico del arzobispado de Lima, los autos que sigue el cura beneficiado Francisco Virnes, quien solicita al arzobispado se divida la parroquia de San Sebastián de Huaraz en la fundamentación del cura opositor que pedía la división. Se halla en este legajo, ¿no? Había un pleito entre estos dos curas, Claro. ¿no? Por la división de las parroquias. Así es, me así. parece. Entonces aquí dice el señor Francisco Vives, dice en el año de 1634 que no debía dividirse el beneficio que está como hace 60 años. O sea, estamos hablando que si el testimonio del señor Francisco Vives es del año 1634, hace 60 años es 1574. Eso nos da una pista entonces de la fundación de Huaraz, está hablando. Exactamente. Uh-huh. Entonces yo creo que aquí hay un documento muy revelador. Claro. Entonces, Claro. Si bien no dice exactamente que fue fundado, pero dice que hace 60 años. Y ahí Existe el está. pueblo. Entonces creo que es factible que los curas supieran exactamente el año, ¿no? Claro. Porque justamente también las fundaciones no lo hacía solamente el enviado del virrey, sino era el enviado del virrey más un sacerdote que venía. un sacerdote Claro, que hacía. Y obviamente que ellos tenían los... ¿Cuál es el las otro fechas. caso que me estuviste comentando? Bueno, espera, entonces aquí lo que hace en este legajo o en esta controversia legal que existe entre el doctor Vives y don Ávila Falcón para dividir los curatos en Huaraz, ¿no? Se especifica la fecha, ¿no? Se da, digamos, la probable fecha de fundación, que es el año 1574. Pero también hay otro documento que encuentra en el mismo archivo, don Augusto Alberrera, que es un expediente de autos y probanzas hechas sobre la posesión del glorioso San Sebastián, patrón y abogado del pueblo de Huaraz. En cuyo Este ya legado fue 46, fue entre los curacas, ¿verdad? Claro, esto ya, digamos, esto está en el legado 46 de cofradías del año 1643, en el mismo archivo. Entonces, en esta autos y probanzas se refiere justamente a un lío que existe entre los curacas de Ichihuaraz y de Ayauca Huaraz, ¿no? que quieren tener en posesión al patrón San Sebastián.
¿Y ¿no? qué dice y cuál es el aquí, dato que nos da a ver la aquí, Fundación de Huaraz ahí en en este documento? documento ya nos da el nombre del fundador de la reducción o del pueblo de Huaraz. Dice en uno de los alegatos, ¿no? Presentan a un natural del pueblo de Huaraz llamado Alonso Curipauca, quien parece que era el Quipucamayo de esta zona, y quien declara, dice, o cito, que sabía que los indios de la Huaranca, de Ichoc Huaraz, son naturales de este pueblo de Huaraz, y más antiguos en su fundación que los indios de Ayauca Huaraz, porque los indios de Ichoc Huaraz eran del mismo pueblo de Huaraz, y quedaron reducidos y poblados en él por el capitán Alonso de Santoy, antes que los indios de Ayauca Huaraz, los cuales fueron reducidos después de las pachacas y airus de Víctor Juca y Canray. Entonces, en este documento aparece el nombre del fundador de Huaraz. Y en el otro nos da el año de fundación. Entonces acá tenemos dos documentos que convergen ambos en lo que ya hemos dicho, que Huaraz fue fundada por el capitán Alonso de Santoyo y en el año de 1574, como dice. Pero además, tú me contaste que han habido últimamente, has estado descubriendo nuevos datos acerca de la Fundación de Huaraz. Cuéntame un poco más de esto. Bueno, exactamente no son nuevos datos, sino digamos que son datos ya que don Francisco González en su libro ya había consignado en una conversación que tuvo con el historiador Valdemar Espinosa, ¿no? Quien había encontrado un documento del virrey sucesor de Toledo, quien manda a su secretario a hacer una relación de las reducciones de indios realizados por su antecesor, el virrey Toledo. Este secretario lo que hace es hacer una relación de todas las reducciones de pueblos en el virreinato peruano y datarlos en los años de fundación según los documentos que tenía. Entonces, allí don Valdemar, en este documento que encontró del secretario, halla que en el año de 1572 se funda la reducción de indios de San Sebastián de Pampa Huaraz. Así está el nombre. ¿Y ese documento ya lo tenemos? ¿Ya lo podemos ver? Ese documento no va a ser publicado próximamente, esperemos, por el Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos, que no solamente habla de la fundación, como he dicho, del pueblo de San Sebastián de Pampa Huaraz, sino también de las reducciones de indios de todo el virreinato. Entonces es un libro de don Valdemar Espinosa que consta de 580 páginas más o menos y que va a ser publicado, espero, este año. ¿Tú crees que deberíamos celebrar la fundación de Huaraz como lo hace Lima, Trujillo, Cusco, Huánuco y otras ciudades de nuestro país? Yo creo que sí. Yo creo que en todo lo conversado, ¿no? Y lo sustentado, yo creo que debemos de celebrar la Fundación Española. Ahora, yo creo que no debemos de llamarlo Fundación Española, debemos de llamarle la Fundación del Pueblo Mestizo de Pampa Huaraz. San Sebastián de Pampa Huaraz. San Sebastián de Sí, Pampa Huaraz, porque tiene una musicalidad el nombre, ¿verdad? San Sebastián de Pampa Huaraz, que suena muy musical, muy poético. Sí, yo también, concuerdo contigo, porque las fundaciones han dado vida a nuestras ciudades. Y el mismo nombre justamente tiene la convergencia de estos dos mundos, porque San Sebastián, ¿no? Obviamente se refiere tiene una extracción occidental religiosa, y Huaraz también tiene una nomenclatura de origen religioso, que es Huarac, ¿no? Huarac es el dios huaracino, el lucero del amanecer, que también tiene una connotación religiosa. Entonces, como vemos, tiene los dos mundos en este nombre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente, ¿qué somos hoy día? Somos un pueblo mestizo,
¿no? Somos la convergencia no solamente de ADNs, sino también somos la convergencia de la cosmogonía y religiosidad, ¿no? Heredada de estas dos grandes culturas, de la cual somos nosotros herederos. ¿Y cuándo nació esto? Nació para nosotros, formalmente nació un 20 de enero de un año que tenemos que establecer con documentos históricos. Yo creo que, pero el año en este momento, quizás con la publicación de Don Valdemar, podemos dilucidar y compararlo y verlo con el de Alba Herrera, y entonces yo creo que converger el año. Hecho esto, yo creo que debemos ya de ver la manera de implementar o institucionalizar una fecha en la cual hemos nacido como pueblo mestizo. Y además es importante recalcar de que no tenemos 160 y tantos años de vigencia. Celebramos el 25 de julio la creación de la provincia de Huaraz, que está muy bien, pero que en realidad tenemos como pueblo más de 400 años de existencia. Y el acto de fundación, que como decimos es tan importante, porque si al capitán Alonso de Santoyo le hubiese dado la gana y hubiese puesto la plaza principal en lo que es Independencia ahora, en lo que es el Centenario, la conformación de nuestra ciudad sería completamente diferente. Esta conformación actual, pese al terremoto, se ha basado en la Plaza de Armas de Huaraz, que fue ubicada ahí hace más de 400 años. Importante acto que configura nuestro espacio social, cultural de la actual ciudad de Huaraz, o que será un momento, como digo, quizás se pueda rescatar el nombre y podamos llamarla nuevamente San Sebastián de Huaraz. Bueno, muchas gracias, Giver. Esperemos un momento. Yo creo que aquí hay un punto que los huaracinos tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando obviamente de muchos elementos, pero un elemento es ver de dónde nace nuestra identidad. Ya hemos definido que no somos ni indígenas ni occidentales, somos mestizos. ¿Y cuándo sucede formalmente este hecho del mestizaje, ¿no? Cuando nacemos como pueblo mestizo. Ese momento históricamente debemos de conmemorarlo, debemos de recordarlo y tenerlo presente, porque de allí nace nuestra identidad, que es el mestizaje de estos dos grandes mundos. Entonces es la convergencia de estos mundos, y del cual nosotros somos hoy un pueblo del cual tenemos que sentirnos orgullosos de lo positivo que nos han dejado la civilización andina y la civilización occidental, ¿no? Yo creo que eso es lo que debemos de recordar y conmemorar esta fecha, los 20 de enero de cada año. Ojalá que el próximo año podamos estar celebrando la institucionalización de este importantísimo acto que nos ha definido. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.